Bien, ¿qué tal? Vamos a ver hoy el primer principio de la termodinámica o la primera ley de la termodinámica, que es muy interesante y que tiene mucha importancia, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos... Y este rótulo se me ha secado. Bueno, para ello vamos a ver lo siguiente. Tenemos un cilindro con un gas encerrado y que en un momento dado el gas se expande. El gas se expande, lo podemos ver aquí, que hay una expansión, y este gas que se expande, pues un diferencial de S, y el trabajo que realiza el gas durante esa expansión, lo hemos visto en el volumen aumentado a V, diferencial de V, el trabajo que ha realizado el gas va a ser, en función de diferenciales, igual a F, la fuerza que hace el gas con respecto al diferencial de S, la superficie hacia afuera. La fuerza la va a ejercer en esta dirección. Bien, si suponemos que la tapa del cilindro tiene área A, pues bien, sabemos que la fuerza va a ser P por A, presión por área. Recordemos que la presión era la fuerza partido por la unidad de área. Entonces, el diferencial de trabajo que va a realizar el gas va a ser la presión, el área, por el diferencial de S. Bien, el área por diferencial de S, si esto es diferencial de S y este es el área, saben que este es el volumen de un pequeño cilindro. Esto va a ser el diferencial de volumen, es decir, el trabajo será la presión por diferencial de volumen, es decir, el trabajo que va a hacer el gas en esta expansión va a ser la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial de V, que habíamos visto en el anterior vídeo, que si yo represento la presión frente al volumen, esto era una expansión que es a temperatura constante, la habíamos hecho a temperatura constante, y este era el punto inicial, pues llegaba hasta un punto final, donde hay un volumen final, que es mayor que el inicial, un volumen inicial, y luego tenemos una presión final que es menor, y una presión inicial que es mayor. Bien, ya habíamos visto que esto de aquí necesitamos las integrales para expresar el trabajo cuando la fuerza iba variando en función del tiempo, a medida que se iba expandiendo el gas. Entonces, este área de aquí es exactamente el trabajo que realiza el gas, que es la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por diferencial de U. Bien, ahora imagínense lo siguiente, este procedimiento de aquí, que lo habíamos hecho a temperatura constante, pues, y esto lo habíamos garantizado porque habíamos dicho que la base del cilindro estaba pues con un hornillo o un reservorio a temperatura constante, un reservorio térmico, habíamos dicho, que emitía o absorbía todo el calor que hiciera falta para hacer este tipo de expansión. Bien, pues resulta que ahora imagínense lo siguiente, imagínense que ahora vamos a hacer los siguientes procesos. Este proceso que acabo de dibujar aquí, que es el del vídeo anterior, que es un proceso a temperatura constante, imagínense que ahora, para que esto se me mueve, que ahora lo vamos a repetir, pero lo vamos a repetir de la siguiente manera. Ahora tengo presión frente a volumen, tengo el punto inicial que coincide y el punto final. Pero voy a ir de la siguiente manera, voy a bajar en una línea recta hasta aquí y voy a moverme en una línea recta hasta este otro lado. Este proceso lo voy a llamar A, línea A. Entonces, ¿cómo consigo hacer esto? Fíjense que esta es la presión, este es el volumen inicial,
y este es el volumen final. Y esto es la presión final. Y esta de aquí es la presión inicial. Entonces, manteniendo el volumen constante, hago que la presión disminuya. Esto lo puedo hacer enfriando a volumen constante. Es decir, esta trayectoria de aquí, vamos a poner en frío a volumen constante. Es decir, mantengo quieto esto y lo que hago es que voy enfriando el reservorio para que vaya bajando la presión del gas y hasta que llegue a esta presión de aquí. Cuando llega a esta presión ahí, hago este otro proceso que es a presión final constante, aumento el volumen. ¿Cómo lo hago eso? Pues voy expandiendo el cilindro, pero voy aumentando la temperatura de tal manera que la presión sea constante. Esto es decir, expande a volumen constante. Y esto lo hago suministrándole calor. Y esta parte de aquí arriba suministrándole frío o quitándole el calor. Bien, este proceso de aquí, el trabajo que ha hecho el sistema es totalmente diferente. Si uno lo analiza, pues se va a encontrar que el área de la curva por debajo es totalmente diferente al área de aquí. Entonces el trabajo que ha hecho el sistema es totalmente diferente. Por otra parte, también puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar presión y volumen. Otra vez tengo la presión inicial, la presión final, el volumen inicial y el volumen final. Esto es el estado inicial y este es el estado final. Pues bien, ahora puedo ir por aquí y luego puedo ir por esta zona de aquí. Puedo hacer esta trayectoria totalmente diferente. La parte de arriba va a ser a presión constante aumento el volumen. Para poder aumentar el volumen a presión constante tengo que calentar digamos, tendría que expandir a presión constante, que es calentando el sistema. Y esta parte de aquí tengo que, igual que antes, enfriar a volumen constante. Otra vez el trabajo que va a hacer este sistema. Fíjense que en ambos casos llevo al mismo punto final. Va a ser el área de esta curva, pero el área de esta curva va a ser diferente a esta y diferente a esta. Este sería el proceso B. Entonces hay una cosa clara. En estos tres casos que tenemos, vamos a borrar aquí para tener un poco de sitio para escribir. En estos tres casos hemos partido del mismo punto inicial y hemos llegado al mismo punto final. Pero las trayectorias han sido diferentes. Es decir, tengo misma I, mismo punto final, pero trayectorias diferentes. Y entonces el trabajo depende de la trayectoria. Hay que anotar esto. El calor, vamos a poner así, también depende de la trayectoria. Pero bien, hay algo que se descubrió que siempre lo está verificando en estos tres casos los sistemas termodinámicos, que hay una cantidad que no va a depender de la trayectoria y que solo va a depender de los puntos finales e iniciales, que es esta cantidad, el calor menos el trabajo del sistema. No depende de la trayectoria. Y esto, que es una cosa que la naturaleza verifica siempre y no hay ningún experimento que demuestre lo contrario, se llama primera ley o primer principio de la termodinámica, donde vamos a aclarar algunas cosas. Q, si es positivo, si se le comunica calor al sistema, si calienta el sistema. Q
comunica calor al sistema. Eso sí es positivo. El trabajo es positivo si lo hace el sistema. Si lo hacemos al sistema es negativo, y si el sistema lo hace, por ejemplo, un gas que se expande, es el que hace el trabajo, es un trabajo positivo el que hace el gas. Como el primer ejemplo que hemos visto en la clase de hoy. Y si calentamos también es positivo. Pues bien, el primer principio lo que dice es que la energía interna, y se define algo como la energía interna, depende de los libros de texto y todo este tipo de cosas. Algunos libros de texto de primero dicen que es la variación de la energía interna. Dicen que es el calor menos el trabajo. En los libros más clásicos de termodinámica se pone U mayúscula como energía interna, a veces como variación, a veces como U. Es decir, que la variación de energía interna también se puede escribir de forma diferencial. La variación de energía interna es igual a la variación del calor menos la variación del trabajo. Hay libros de texto donde esto aparece, por ejemplo, el Tipler aparece positivo, pero porque es el trabajo que se hace sobre el sistema. Esto es la formulación de la primera ley de la termodinámica, que la energía del sistema es el calor que... La variación de energía interna del sistema no depende de la trayectoria y es la variación del calor que se comunica menos el trabajo que se hace el sistema. Bien, esto para visualizarlo un poco y no tenerlo así tan abstracto. Al final es como el principio de conservación de la energía. Miren lo siguiente. El trabajo que hace el sistema es justo el signo contrario del trabajo que le hacemos nosotros al sistema. Es decir, la variación de energía interna es el calor que le comunicamos más el trabajo comunicado también. Es decir, imagínense que yo tengo un cilindro con un gas encerrado. Si yo comprimo el cilindro, comunico trabajo al cilindro y el gas se comprime y le estoy comunicando energía al gas. Y ese cilindro comprimido en un momento dado pues puede a lo mejor explotar y romperse en trozos el material porque no lo resiste más. La energía que le hemos comunicado, que cada vez hay que empujar más, pues la devuelve rompiéndose. Otra manera de comunicar al sistema energía es no comprimir el cilindro, pero calentarlo sobre una plancha y comunicarle calor. Si lo caliento, pues al final acaba también explotando. Y otra manera de comunicar energía es comprimiéndolo más calentándolo, que sería la manera más general de explicar la primera ley de la termodinámica. Es decir, que si yo comprimo un gas y lo caliento, la energía que va a tener el sistema es lo que lo he calentado más lo que lo he comprimido. Es decir, lo que está diciendo la primera ley es que la energía se conserva. Es una conservación de la energía. Lo que pasa es que la conservación de la energía que se veía en mecánica de una partícula es un sistema aislado. Y aquí no estamos hablando de sistema aislado, estamos hablando de un gas que interacciona con el exterior. ¿De acuerdo? Pero por razones de convenio de signos y por razones históricas se suele ver más esto, llamar a energía interna U en los libros de termodinámica. Hay algunos que cambian la anotación, pero en general lo que tenemos que pensar es eso. Yo tengo un gas encerrado, la manera que tengo de comunicar la energía al gas es calentándolo o comprimiéndolo. Y esa energía la va a mantener el gas y la puede devolver, por ejemplo, explotando y rompiendo el recipiente con toda la energía que le hemos comunicado. Bien, pues nada, venga.